Bueno, bienvenidos de nuevo a Fariñas. Hoy vamos a seguir con esta serie en la que hablamos de marcas de relojes, que empezamos la semana pasada con Vacheron. Y esta semana vamos a hablar de la marca más famosa de la historia del mundo de la relojería. Vamos a hablar de Rolex. Muchos os encanta, a mí me encanta personalmente. Hay detractores de ella, sobre todo por la evolución reciente de la marca y el tema de la demanda y la oferta y tal. Pero bueno, vamos a repasar un poco su historia, vamos a ver los modelos principales y hablar un poco de la situación actual. Venga, vamos a ello. Bueno, pues tenemos aquí esta presentación que os he preparado para comentar un poco, simplemente con imágenes de relojes que me sirven a mí como punto de partida para comentar. Empezamos, os he puesto aquí un Submariner sin fecha, probablemente tendría que haber sido el Submariner con fecha y el Cíclope, porque lo que quiero representar aquí es lo reconocible que es Rolex, que es de largo la marca más reconocible del mundo de la relojería, ¿vale? Sin duda alguna. Entonces, eso le da un poder como empresa para desarrollarse que no tienen otras compañías. Pero bueno, de eso hablaremos al final cuando hagamos un repaso histórico, que es lo que vamos a hacer ahora. El primer reloj que incluyo aquí ya, más allá de la portada, es el Rolex 1908. Y me diréis, pero bueno, ¿por qué incluyes un 1908 si se presentó hace escasas 2 semanas? Bueno, pues porque Rolex se fundó en 1905 en Londres por Hans Wilsdorf y en 1908 Wilsdorf trasladó la compañía a Suiza, a Ginebra, y la registró allí como empresa. Entonces, ese 1908 es el que le da nombre a este nuevo modelo de Rolex, conmemorando la fecha en la que Rolex se mudó a Suiza, que para ellos realmente es el nacimiento de Rolex. Antes de que estuviera en Suiza nos da igual, ¿vale? Nos gusta Rolex de Ginebra. Entonces, 1908 se le considera como el nacimiento oficial de Rolex como casa relojera suiza, ¿vale? Como una casa, como bien pone aquí, una casa Swiss made, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente reloj que os introduzco aquí? Es el Rolex Oyster de 1926, el primer sistema Oyster. Hasta el día de hoy los relojes Rolex son Oyster Perpetual, ya veremos la parte de Perpetual, pero este es el primer Rolex Oyster. Oyster hace referencia al sistema de atornillamiento de la corona y de la parte trasera de la caja, ¿vale? Y además el cierre del bisel, que hace que el reloj sea hermético. Esa hermeticidad que le da este sistema Oyster, que Wilsdorf compró una patente que se estaba desarrollando ya, y lo que hizo fue comprarla y perfeccionarla para crear este Rolex Oyster en 1926, que le prestó a una nadadora, no recuerdo el nombre, que cruzó el Canal de la Mancha nadando, y cuando llegó al otro lado el reloj funcionaba perfectamente, ¿vale? Simplemente para probar la hermeticidad y como una gran estrategia de marketing que aparentemente les funcionó muy bien en aquella época. Entonces, vamos al siguiente. El siguiente, de hecho, es esta foto, que es una captura de un vídeo que yo grabé en Ginebra, en el Watches and Wonders, en el stand de Rolex. Dentro tenían una exposición del Daytona y estaba este reloj, que no es un Daytona y que no es parte del Daytona, pero bueno, ahí estaba, y es un reloj extremadamente importante. Por cierto, si queréis ver ese vídeo sobre la exposición del Daytona, aquí lo tenéis, es el último vídeo que he sacado. Este es el Rolex Oyster Perpetual de 1931. Perpetual hace referencia a que no necesita que se le dé cuerda para funcionar, sino que es un reloj que incluye un rotor, es decir, que es un reloj automático, self-winding. Transforma el movimiento de la muñeca del portador en energía cinética para el funcionamiento del reloj. 1931, Rolex Oyster Perpetual. Hasta el día de hoy, la mayoría de relojes de Rolex son Rolex Oyster Perpetual. Y pasamos al modelo, para mí, el más reconocible de toda la línea de Rolex y el más importante, porque es el que ha mantenido Rolex como empresa durante más años, ¿vale? Ahora el Daytona es el más buscado, el más hablado, el más controvertido, lo que queráis, pero el Rolex Submariner es la base de Rolex como empresa, como gran compañía relojera. Así que aquí os traigo un Rolex de 1953, un Submariner de 1953, que es referencia 6204, la primera referencia del Submariner, ¿vale? Esta época entre el 53 y el 63 para mí es la época dorada de Rolex, donde introducen las líneas que se mantienen hasta el día de hoy y que son extremadamente importantes, éxitos comerciales totales y sentan las bases de la relojería que conocemos a día de hoy introduciendo estas líneas. Y la primera es en el 53, este Submariner. Este año 2023 es el 70 aniversario del Submariner. No han sacado un Submariner nuevo
sino que lo que han hecho es un poco una referencia a este aniversario, incrementándole la claridad al verde del Rolex Submariner Thermit, es decir, el Kermit cerámico. Es decir, el Rolex Submariner con esfera negra y bisel verde, ¿vale? Que es el que se lanzó por el 50 aniversario en 2003. Que en el 2003 no era cerámico, así que se llamaba el Kermit, por la rana Kermit, ¿vale? Pasamos a 1954. Solamente un año después de lanzar el Submariner, lanzan el GMT Master, que es, si lo piensas, en términos de lo poco que innova Rolex a día de hoy en cuanto a movimientos, en 2 años lanzar el Submariner y el GMT es una locura. Pero bueno, aquí lo tenemos, el primer GMT Master, referencia 6542, ¿vale? De 1954. Para mí los movimientos GMT Master 2 de ahora de Rolex son los mejores movimientos que tienen, sin duda. Quizás el del Sky Dweller es bastante curioso y estaría ahí compitiendo, pero bueno, en cuanto a calidad yo creo que es el GMT Master 2 el que mejor movimiento tiene en el momento actual, ¿vale? ¿Por qué tienen estos dos tonos en el bisel los GMT Master? Bueno, pues los dos tonos del bisel del GMT Master hacen referencia a la aerolínea Pan Am, ¿vale? Eran relojes hechos para la aerolínea Pan Am, sobre todo el Pepsi, el azul y el rojo, porque eran relojes que estaban hechos para pilotos o gente que viajase mucho. Entonces, originalmente, pues el acuerdo comercial era con Pan Am. Y de ahí vienen los dos tonos del bisel, que es una tradición que se ha mantenido y que se ha expandido a muchas otras marcas que crean relojes GMT. Bueno, pasamos 9 años y saltamos a 1963. Con el lanzamiento del Rolex Explorer, el que ahora conocemos como el Explorer 1, ¿vale? Existe el Explorer 2, que es un reloj más grande, más complejo. Bueno, el Explorer 1, solamente dando la hora, con ese 369 tan conocido. Se lanza en 1963 porque en 1962 se hace la primera cumbre del Monte Everest. Y el que primero hizo la cumbre del Everest llevaba un Rolex Oyster Perpetual, que está en un museo en Viena, ¿vale? Pero no era un Explorer. El Explorer se lanzó en 1963 para conmemorar esa primera subida del Everest. Esta es una referencia 1016, la primera referencia del Explorer. Y antes de comentar un poco sobre Rolex como compañía en general, vamos a hablar del Daytona, que es el reloj más buscado a día de hoy, incluso desde los Daytona de nuevo lanzamiento, como todos hacia atrás, todas las referencias del Daytona están extremadamente cotizadas a día de hoy. Este es un 6239, de 1963, la primera referencia del Daytona propiamente. Antes había cronógrafos Snail, que un cronógrafo Snail Oyster Perpetual de estos de Rolex es un cronógrafo con dos subesferas, ¿vale? Y dentro de un círculo de una esfera grande que genera como la cabeza de un gusano. Por eso se llama Snail gusano en inglés. Entonces, el Daytona nace en el 63. Durante los primeros años no es un gran éxito comercial. Y va ganando del 88 al 2000, lleva movimientos Zenith el primero, no están hechos por Rolex. En el 2000 desarrollan su propio calibre. Y bueno, a lo largo de este siglo XXI van incrementando en popularidad hasta 2016, cuando nace el Daytona Cerachrome, el Daytona cerámico, el Daytona Panda cerámico y el Daytona negro cerámico, que la popularidad crece exponencialmente, ¿vale? Y es cuando empiezan a no estar en ninguna de las tiendas, a ser muy difíciles de conseguir y demás. Entonces, ahora mismo el Daytona, aunque históricamente no fuera el reloj más popular, ahora mismo es sin duda el más buscado. Y termino esta presentación con un 1675, un GMT Master 1675, que para mí es mi reloj favorito de Rolex. Es mi reloj, sobre todo hablando de vintage, en las líneas actuales, pues probablemente no sería un GMT Master 2, pero en términos vintage, este 1675 sería mi Rolex favorito, period, ¿vale? Si pudiera tener uno, tendría este. Entonces, vamos a hablar un poco de Rolex como compañía a día de hoy. Lo primero es que tenéis que entender que Rolex es una compañía en una situación muy singular. Es una compañía que vende absolutamente todas las unidades que produce. Eso es una idea extremadamente poderosa para los directores de una compañía. Cuando tú sabes que vas a vender todo lo que produces, tus decisiones empresariales son muy distintas al resto de
de otras compañías, sobre todo en este ámbito de los relojes, ¿vale? No necesitas innovar tanto, no necesitas llegar a tener un reloj extremadamente novedoso para romper el mercado e intentar incrementar ventas o conseguir ventas de otras compañías, atraerlas a la tuya. Rolex está a la cabeza, pero a la absoluta cabeza del mercado de los relojes. Entonces solo necesitan ir perfeccionando poco a poco eso que ya les funciona. Así que, haciendo este repaso, ves como Rolex innovó muchísimo y no lo hace a día de hoy, que vale, sí, es razonable, porque ¿para qué van a apostar por innovación radical si no les hace falta? O sea, es que Rolex es una empresa, es lo que mucha gente que se queja de que no los puede comprar, de que no innovan, de que son las mismas líneas. Es que Rolex es una empresa y lo que tiene que hacer es maximizar sus beneficios. Si en vez de fabricar entre 800.000 y 1.000.000 de relojes al año, fabrican 4 millones de relojes al año, empiezan a perder esa exclusividad y esa imagen de lo difícil que es conseguir un Rolex a día de hoy, que es lo que hace que vendan todas sus unidades. Si lo empiezan a perder y se convierten en Omega, van a estar en una posición menos privilegiada de la que están a día de hoy, que no es lo que quiere Rolex, ¿vale? Entonces, quizás no sea lo mejor para el consumidor, pero para Rolex como empresa y para mantener su imagen de marca, es lo óptimo y es lo que hay. Dicen que van a ampliar a nuevas fábricas, que van a crear una segunda fábrica más grande. Todo lo que quieras, pero con los procesos de certificación que tiene Rolex Master Chronometer, que además te certifican que tienen una precisión de más o menos 2 segundos al día, ¿vale? Que eso es increíblemente complicado de conseguir en el 1.000.000 de relojes que fabricas, no en 5.000, 6.000 relojes, no. En 1.000.000 de relojes te certifico que tienen menos 2 más 2 segundos al día de precisión. Eso lleva un trabajo increíble. O sea, Rolex no va a producir 4 millones de relojes nunca. Yo diría que no lo va a producir nunca. Y si lo empieza a producir, tendría menor calidad de la que tienen ahora. Entonces, la idea sería muy distinta. O sea, la estrategia como empresa sería muy distinta. Yo creo que Rolex hay que apreciarla por lo que es, por el papel que juega, por la calidad de los relojes que hacen y sobre todo por los... Es que es impresionante producir 1.000.000 de relojes y tener fallos contados, relojes mal hechos muy contados. Que tú abras un Rolex nuevo y tenga un defecto es algo insólito. Entonces, nada, y entender que son los relojes más reconocibles del mundo y que una vez que tienes un Rolex es un salto de estatus automático. Es triste, pero es que es así. Cuando llegas a un sitio con un Rolex, la gente lo reconoce, sabe lo que es y te ve de una manera distinta. ¿Que no debería ser así? Pues no debería ser así. Pero no tenemos que hablar del mundo como debería ser, sino hay que ver el mundo como es. Y Rolex juega ese papel. Tener un Rolex es llevar un símbolo de estatus, de historia, de poder en la muñeca. Eso es lo que es llevar un Rolex. Como, vamos, digamos como cliente, imaginaos un empresario que lleva un Rolex, ¿vale? Hay muchos como yo, que nos encanta el coleccionismo, nos encantan los hitos históricos y nos encantan los relojes como piezas de ingeniería, no como símbolos de estatus. A mí me da igual que la gente me vea con un reloj o con otro, pero que el mercado general de Rolex es ese, es innegable, ¿vale? La gran mayoría de gente que compra un Rolex compra un símbolo de estatus. Y es así, es lo que hay. Así que nada, decidme qué opináis. Muchos me decís cuando muestro algún Rolex de nuevos lanzamientos o lo que sea. Muy bonitos, pero ¿de qué me sirven si no lo voy a poder comprar nunca porque no hay? Bueno, para mí que no se pueda comprar, aunque valga 6.000 euros, es lo mismo que hablar de un Richard Mille que vale 120.000 euros. No se puede comprar porque es muy caro. Pero eso no quita que yo lo aprecie como obra de ingeniería u obra de arte incluso, que para mí es lo que son los relojes y por eso me gustan. No me gustan solo los relojes que yo pueda comprar, sino me gustan todos los relojes. Que tengan algo interesante, algo que ofrecer, que tengan un buen diseño, un buen movimiento dentro, en fin. Nada, decidme qué opináis. Nos vemos en el próximo vídeo de esta serie. Por favor, comentad qué marca queréis que tratemos en el próximo vídeo, ¿vale? De esta serie en la que hablamos de marcas de relojes y comentamos un poco su historia y su importancia y demás. Un saludo, nos vemos.